La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dice que me ama cuando escucho llover. El Dios Todopoderoso te colme de bendiciones a ti, tu casa, tu familia, que todo lo que hagan tus manos sea prosperado. Que Dios cumpla el propósito por el cual te llamó y te trajo hasta este lugar a entrenarte, a formarte, a capacitarte. Es muy importante venir a la iglesia porque crecemos, avanzamos, maduramos, no nos quedamos niños. Y es lo que necesitamos nosotros en la profundidad de la Escritura, conocerla, ir más allá del ABC del Evangelio. Y aún conocer lo que muestra la palabra de Dios después de esta vida física, después de esta vida humana, después que salgamos de este cuerpo. Y digo esto porque no hay cosa más difícil y terrible para una persona que pensar en la muerte, ¿verdad? Creo que todos aquí hemos tenido esa mala experiencia de ver partir un familiar, un amigo, un vecino, alguna persona, y todos nos podemos entristecer. Mas, sin embargo, hay una gran diferencia por la palabra de Dios, lo que ella enseña, lo que ella dice, los que parten estando en Cristo y los que parten sin Cristo. Y vuelvo y repito, es un asunto bastante importante que investiguemos, que analicemos, que estudiemos. ¿Por qué? Bueno, porque es la realidad para todo el que está vivo, el partir de esta tierra. Y como cristianos, como creyentes, como nacidos de Dios, necesitamos profundizar más, estar completamente convencidos y seguros, ¿verdad? ¿A dónde va a ir nuestra alma después que salgamos del cuerpo? El domingo antes pasado hablaba acerca de un pasaje, y allí voy a empezar hoy, que está en Filipenses 1:21. Vaya conmigo en su Biblia en el libro de Filipenses. Capítulo número 1. Y vamos a leer el verso 21. Allí la palabra de Dios enseña y dice esta gran verdad. Hablando el apóstol Pablo, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia, no pérdida. Ahora, la muerte en la mayoría de las personas que no tienen a Cristo la ven no como una ganancia, sino como una pérdida. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe este verso bíblico? ¿Qué sabía Pablo que quizás nosotros no sabemos o no entendemos o no hemos comprendido a cabalidad, a profundidad? Porque ninguna persona cuerda, escuche bien, quizás pueda hablar de esta manera, a menos que esté seguro de algo. ¿En qué se basa el apóstol Pablo para decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Qué sabía él que no sabemos nosotros? ¿Qué entendía él que quizás nosotros no entendemos? Porque vuelvo y repito, afuera dice, bueno, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre los que mueren en Cristo
y los que mueren sin Cristo. Van todos al mismo lugar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dio este hombre para poder escribir esto? Que la vida de él era Cristo. Su diario vivir era Cristo. Y el día que él muriera era una ganancia. ¿Cuánto me siguen? En 2 Corintios, capítulo, escuche bien, 12, el mismo apóstol Pablo aquí nos da la respuesta o parte de ella. ¿Por qué él hablaba así? Porque él veía la muerte como ganancia, no como una pérdida. Pablo no veía la muerte, se extinguió, desapareció, dejó de existir. No. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12, desde el verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado o tomado. ¿Hasta dónde, iglesia? Hasta el tercer cielo. Escuche esto. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo tuvo la experiencia sobrenatural dada por Dios de ir a este lugar y poder ver y oír palabras que no se le permitió escribir. Ahora podemos entender un poco más por qué él hablaba y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya él estuvo en el paraíso. No es un cuento, no es una charla, no es una filosofía evangélica, no es un invento de los evangélicos, está escrito en la Biblia. Y vamos a ver bastantes pasajes que hablan acerca de esto. ¿Dónde pasaremos la eternidad y con quién? ¿En qué sitio? Bueno, porque afuera dicen lo que acabo de decir. Bueno, para todo en la vida hay solución menos para la muerte. ¿Será eso cierto? Otros dicen, bueno, cuando uno se muere, todos vamos al mismo cielo, al cielo. Ninguna persona que se muere se va al infierno. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Será eso cierto? ¿Qué dice la Biblia? Porque Pablo, repito e insisto, decía que el morir no era una pérdida. Y hay personas que entran en una desesperación, en una mortificación, porque el hermano, la hermana o el familiar, quizás hasta en Cristo ya partió, pero es un dolor porque físicamente quizás no lo veremos más o no la veremos más. Pero escúcheme bien, si partió en Cristo, está en un mejor lugar que usted. No está sufriendo. Si partió en Cristo, si recibió el dador de la vida. Porque hemos aprendido por la palabra que después que una persona parte no hay rezo, no hay misa, no hay novenario, no hay purgatorio, no hay nada que pueda sacar un alma de a dónde va y a su nombre. Pero nosotros, pues los cristianos, lo que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. Pablo, como buen creyente, como buen discípulo, como un buen apóstol, escribió cosas que hoy nosotros podemos leerla y darnos cuenta de qué hay más allá de esta vida física. Y lo acabo de leer. ¿Qué hay más allá de esta vida humana? Él relata aquí un momento espectacular en su vida
donde fue arrebatado. Esa palabra es la misma del rapto, de la iglesia. Es la misma palabra original que aparece en el libro de los Hechos, cuando Dios tomó a Felipe y a su nombre. Fue arrebatado. Es la misma palabra del rapto, de ser tomado. Y Pablo dice, conozco un hombre, refiriéndose a él mismo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Por qué habla así? Porque fue un movimiento sobrenatural. Y hace 14 años, dice hasta el tiempo, fue arrebatado. Y lo dice al paraíso, hermano. Donde oyó y vio cosas que no le es permitido al hombre expresar. Con razón, una oportunidad dijo, todo lo tengo por basura. Filipenses 3:8, vamos a leerlo. Con tal de ganar a Cristo. En el libro de Filipenses, el mismo libro de Filipenses, capítulo 3. Mira lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Usa unas palabras quizás para nosotros exageradas. Lo he perdido todo con tal de tener el conocimiento pleno de la excelencia de Jesús, el Señor. Y Pablo usa el término, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Será la actitud de nosotros, como lo hemos aprendido durante tantos años aquí? Primero Dios. ¿Verdad que lo hemos aprendido? Porque si tienes a Dios, lo tienes todo. Pero si pierdes a Dios y ganas el mundo, lo perdiste todo. Pablo estaba clarito, iglesia. Y miren cómo escribe, cómo habla este hombre. Y él relata esa experiencia sobrenatural, repito, de haber ido al paraíso. Hay gente que dice, yo no creo en eso. Pero ¿en qué te basas para decir que no existe? El paraíso, la eternidad, el tercer cielo, los ángeles, Dios, el diablo, los demonios, el infierno. ¿En qué te basas? ¿Has estado allá? ¿Has investigado a profundidad? ¿Te has metido tú en el mundo espiritual? Dios te ha dado la capacidad de entrar y salir del cuerpo, y a su nombre. Porque la gente habla y habla y habla. Dios mío. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir 14 cartas. Y a su nombre sea la gloria. Y Dios le mostró a este hombre cosas que ni aún a Pedro se le mostró. Hablando de lo sobrenatural. Y este hombre deja bien claro en la Biblia, en lo que él escribió, qué nos espera, qué hay más allá de esta vida física. Habla del juicio, habla del tribunal. ¿Cuántos me están escuchando? Habla de lo que le acontecerá a la iglesia durante y después del arrebatamiento. En el libro de 1 Corintios 15, mira lo que dice la Biblia allí. En el verso 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Anótelo allí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? No, mi hermano. Sí, es verdad, en Adán todos mueren porque él pecó allá en Génesis 3. Pero en Cristo, el que recibe a Cristo, recibe salvación y vida eterna. En el 42 del mismo capítulo 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Den un aplauso a la palabra de Dios. Fuerte, aleluya. La muerte. El enemigo que será destruido al final. La muerte. Ahora, la palabra muerte significa separación. Esto lo he explicado en otra oportunidad, pero para los que están llegando y los nuevos, muerte es separación del alma y del espíritu del cuerpo. Cuando el cuerpo muere es porque su alma salió de él. Su espíritu salió de él y a su nombre. Y nos basamos en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese verso bíblico te dice que somos un espíritu, que tenemos un alma, que habitamos en un cuerpo. Y Pablo dice que resucitaremos en gloria, en poder, que este cuerpo se sembrará, sí, en la arena, como se siembra una semilla en el campo, y germina y da flor y luego da fruto, y hace una analogía, una simbología de un árbol con el creyente. ¿Y por qué explico todo esto? ¿Saben por qué lo explico? Porque hay cristianos que han perdido sus familiares o hermanos en Cristo y caen en depresión, en angustia, y el diablo viene a meterles dudas. Se perdió, está en el infierno, se está quemando, y a su nombre. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo venció la muerte. Hebreos 2:14. Mire lo que dice la Biblia allí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Tenía el imperio. Adán se lo entregó cuando le engañó, Adán y Eva, y tomó control. Pero cuando Cristo viene, muere y resucita en victoria, escúcheme bien, le quita al diablo el poder del imperio y de la muerte. Ya no es el diablo el que controla todo, ahora es Cristo Jesús lo que está debajo de esta tierra. Y le digo algo, métase en su cerebro, en su cabeza, en su alma, en su espíritu, que si usted nació de nuevo y está viviendo para Cristo, la muerte no es una pérdida, es ganancia. Es ganancia, no pérdida. Y todos nuestros hermanos que yo he visto partir de esta tierra no se han perdido, porque la Biblia dice que el que confía en Cristo resucitará. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Claro que sí! ¡Aleluya! ¡Claro que sí, hermano! En el mismo libro de 1 Corintios 15, dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y a su nombre. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracia. Estoy en el versículo 55, 56. Voy a leer ahora el 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así se llama este mensaje. Desesperados, angustiados, dudamos, vienen voces a la mente. Y es menester importantísimo que nosotros compartamos la palabra de vida, la palabra de la resurrección, la palabra de la cruz, la palabra de Cristo, el evangelio glorioso eterno a nuestra familia, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Cuántos están aquí? Nuestra pareja, crean o no, reciban o rechacen, porque es la única forma de entrar al cielo. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Dónde está Pablo? Vuelve a escribir. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hablando después de esta vida física. Y rebobinamos. ¿Por qué Pablo habla así? Por lo que decía al principio. ¿Qué vio? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Para aquellos que dicen que no hay tercer cielo. Fue arrebatado, hermano, y escribió, escúcheme bien, esto que acabo de leer, y escribe y sigue escribiendo en las 14 epístolas acerca de la resurrección de los muertos. Y a su nombre. Y necesitamos concentrarnos en el evangelio. Escuchen todo lo que les voy a decir. En esta vida humana, esta vida física, esta vida natural se va a terminar, se va a acabar. Y a su nombre. Y estoy diciendo, y no es, quizás no es fácil, es angustioso, es desesperante un familiar enfermo, una persona que está a punto de partir, pero quiere que te diga algo, preséntale el plan de salvación, háblale de que hay un Dios en el cielo que le puede perdonar todos sus pecados. Porque esa persona, aunque se muera allí físicamente, no dejó de existir, no se extinguió, desapareció, no se convirtió en una nube, como dicen algunas religiones, o en un animal, va a reencarnar. Eso es mentira. Hay que predicarle el evangelio, con Biblia en mano, con claridad en la mente, con seguridad en el corazón. Usted tiene que tener certeza, convicción, seguridad, que si usted le entregó su vida a Cristo, Jesucristo venció la muerte. Ninguna otra persona en esta tierra pudo con la muerte, pero el Cristo de la gloria al cual yo sirvo venció la muerte. Está sentado en el trono, el Señor de señores, Rey de gloria, el gran yo soy. Aleluya. En el último libro de la Biblia, en las últimas páginas, dice la Biblia en el 21, el capítulo 21, y a su nombre, enjugará Dios, verso 4, toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Y ya no habrá muerte. ¿Qué no va a haber? ¿Qué no va a haber? Dios. Repito, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, tu familiar, tu hermano en Cristo, tu vecino en Cristo, tu pareja en Cristo,
está en un mejor lugar, se partió en Cristo. Aquí estamos nosotros luchando todavía, porque estamos en una carne, en un cuerpo. Jesús se lo dijo en Juan 11:25 una mujer: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Así que son verdades eternas, hermano. Verdades, la gente se murió, así sea cristiano, y hacen luto, y hacen un dolor, un clamor. Pero bíblicamente, hermano, vuelvo y repito, quizás hay un dolor físico porque no lo volveremos a ver, pero si tú tienes claridad en la Biblia, seguridad en lo que Dios ha dicho y confianza en Él, no debes de angustiarte. ¿Sabes por qué? Porque pasó a una mejor vida, a la eternidad con el Señor, a la gloria con el Señor. ¿Me está siguiendo? No es como dicen algunos, como dicen estos días. No, eso no es así. ¿Cómo es? Pregunto. ¿Y cómo es si no es así? O sea, ¿cerramos la palabra? ¿O confiamos en ella con toda seguridad? Primera Tesalonicenses 4. Mire lo que dice. Primer libro de los Tesalonicenses. Pablo nuevamente. Casi todo lo que he leído es Pablo. Y luego voy a leer Pedro, que también habló de esto. Y a su nombre. Y el rey David también habló de esto. Miren esto. Tampoco queremos, hermano, verso 13 de 1 Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que partieron, para que no nos entristezcamos como los otros. Hay otro grupo que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Y los muertos en Cristo, mira el detalle, diga conmigo, en Cristo. ¿Qué va a pasar? Resucitarán primero. ¿Cómo que no hay resurrección? ¿Ah? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, mire la palabra, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Aplauda la palabra de Dios nuevamente. Fuerte. Aleluya. ¿Ah? Entonces, ok, ahora estamos entendiendo un poquito más por qué Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pobrecito se perdió, no que pobrecito nada, le llegó el tiempo de irse a gozarse con Cristo para siempre. ¿Cómo que pobrecito? Pobrecito que no tiene a Cristo. No, mi hermano. Ya su nombre. Analicemos bien porque estamos hablando de la muerte. ¿Qué poder tiene sobre el creyente? ¿Sabe cuál? Ninguno. 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 Dios es Dios para siempre. ¿Verdad? Y esto que estoy leyendo son verdades eternas. Cuídese. Por eso que aquí no nos cansamos de decirle, no guarde rencor a nadie. Por favor, no tenga resentimiento hacia nadie. Cuide su vida, cuide su salud.
cuide su salvación, cuide su alma. No le pague mal por mal a nadie, no devuelva el mal. Ame, perdone, reconcíliese. No albergue en su corazón sentimientos destructivos. El odio no es de Dios, ni el rencor, ni la amargura. ¿Cuántos me están escuchando? Si en verdad usted quiere verle la cara a Cristo, debemos de nacer de nuevo y despojarnos, hermanos, de todas estas cosas. Pastor, pero que usted no sabe lo que me han hecho. Lo que yo sí sé es que Cristo te perdonó y te amó y derramó su sangre por ti. Y que tú no debes pagarle mal por mal a nadie, para que la muerte no tenga poder sobre tu vida, sobre tu alma, porque es un espíritu, ya su nombre. Pablo escribe esto, inspirado por Dios. Vuelvo y repito, no ignoremos, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús resucitó de los muertos, así también traerá Dios a los que durmieron con él. Porque el mismo Señor, no dice un ángel, el mismo Dios con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Denle un aplauso a la palabra, aleluya. Ahora, nadie se quiere morir. Nadie quiere morirse. Humanamente da miedo, da terror. Algunos se espantan. ¿Sabe por qué? Se espantan, se lo digo. Porque sencillamente no están preparados. Y perciben que hay algo que les espera. Y como vivieron toda su vida alejados de Dios, nunca se arrepintieron, nunca buscaron de Dios, nunca creyeron en Él, tienen terror a la hora de la muerte y a su nombre. Hasta el más ateo a la hora de la muerte tiene terror y a su nombre. Pero Jesucristo venció la muerte. Y vuelvo y repito, eres tú el único. No hay diablo, ni demonio, ni infierno. Escúchame bien, que te puedan apartar de Dios si tú decides servirle. Si tú decides caminar con Él, Satanás no tiene ningún poder, a menos que tú se lo des, de sacarte de Dios, de arrebatarte la vida eterna, de hacer que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Si tú se lo permites. ¿Cuántos me están escuchando? Lo que hablaba hace un momento. Hermano, perdone, no guarde rencor, no tenga orgullo, no sea altivo, no sea arrogante. Mire que todos somos iguales delante de Dios. Ame, sea humilde, perdone. No, hermano. Y a su nombre sea la gloria. No, que va. Dile a que tiene a tu lado que va. Necesitamos cambiar. Dile nuevamente, necesitamos cambiar. Cristo es el dador de la vida. Mire lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 23. En el versículo 42 de Lucas capítulo 23. Este ladrón que estaba siendo crucificado en una cruz, a punto de morir, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesucristo le respondió y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo donde estuvo el apóstol Pablo. Lo que hablaba en 2 de Corintios 12, 2 al 4. Vi un hombre, o conoció un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera de él tampoco lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Ahí va a ir tu alma si permaneces en Cristo.
Esta palabra, este verso bíblico tiene varias semanas, como me pasa a mí particularmente, retumbando en la mente. No se me sale, ¿verdad? Y algo dentro de mí preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo dijo que la muerte es ganancia? Si en todo este planeta el mundo entero ve la muerte como pérdida, se acabó, se terminó. Ya no hay más nada que hacer. ¿Cuántos me están escuchando? El ser humano hace lo que sea para no morir. Pero Pablo no tenía esa mentalidad. ¿Qué vio? Y ahí está la respuesta. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Cuántos me están escuchando? Dios puede hacerle un milagro a cualquier persona. Muy bien. Pero igualito va a partir. Porque el milagro más grande que puede recibir una persona enferma no es la sanidad del cuerpo, sino la salvación del alma. ¿Entendió eso? El milagro más grande que puede recibir una persona que esté enferma no es la sanidad de su cuerpo, es la salvación del alma. Explicarle bien a las personas. Si tú recibes a Cristo, no estás recibiendo una religión, estás recibiendo la vida eterna. Este hombre, mire, este hombre no duró años en la iglesia, no era diácono, anciano, no era un ministro, no era un predicador, un cantante, un músico, no tocaba ningún instrumento. Era un ladrón, un asesino. Estaba muriendo al lado de Cristo, no se bautizó. ¿Cuántos me siguen? Pero reconoció. ¿Y cómo reconoció? Porque no sé si lo ha leído entre líneas. Él le dijo al otro, no temes tú a Dios estando en la misma condición que nosotros. A la verdad nosotros estamos pagando por nuestros actos, pero este ningún mal ha hecho. Y luego lo miró y dijo, Señor, acuérdate de mí, eso es arrepentimiento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Será que nosotros también hemos hecho esa oración? Como decía en estos días. Olvídese, hermano, miren todos hacia acá. A usted nadie le va a salvar. En este mundo no hay cirujano. Mire, no hay brujo, no hay dinero, no hay título, no hay santero, no hay espiritista, no hay pastor, no hay cura que te pueda dar la salvación y la vida eterna, excepto este que está aquí. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Jesús lo miró, de cierto te digo, hoy, no mañana ni pasado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Y en estos días vimos que Mateo 27, 51 y 52 dice que después de la resurrección de Jesucristo, muchos de los que estaban en los sepulcros resucitaron y se fueron allá a las aldeas y los vieron. No eran fantasmas, no eran espíritus, eran gente que había resucitado. Y a su nombre. Y eso está como primicias. Jesucristo resucitó a Lázaro y a su nombre. Y entre tantos. Y Pablo resucitó a un muchacho que se cayó de una ventana de un tercer piso, hermano. ¿Cuál es el miedo? Dile que tiene a tu lado, ¿cuál es el miedo a la muerte? Ya va. Y a su nombre. Mírale a los ojos y dile, ¿cuál es el miedo a la muerte? Como el testimonio actual ladrón en la iglesia con una Magnum 44. ¿Quiénes son los primeros que van a ir para el cielo para mandarlos de una vez? Y a su nombre, tu Dios venció la muerte, hermano. Y créalo. Y no estoy diciendo que sea fácil, pero no te angusties. ¿Cuándo vamos a partir de esta tierra? Cuidándonos. Y no solamente cuidándonos físicamente. Cuídese espiritualmente. Cuide su alma. Que el diablo no se la ponga negra, el corazón. Porque esos son los pecados que no se ven, hermano. Pero son los que más matan, los que más destruyen, los que no se ven, hermanos. Amén. Otro pasaje.
Romanos 8:38. Miren lo que dice la Biblia allí, en el libro de Romanos, capítulo 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿cómo dice Pablo? ¿Cómo dice? Ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Aplauda otra vez, aleluya. Fuerte. ¡Vamos ya, su nombre! ¡Ni la muerte! Pablo escribió, y escuchen todo, él fue, no es que se lo dijeron, no es que Jesús, ni los ángeles, ni Pedro se lo dijo, él fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cree esa verdad? Por más sufrimiento que pasemos en esta tierra, nos espera una eternidad con Cristo y Dios enjugará toda lágrima. No habrá dolor, ni muerte, ni llanto, ni enfermedad. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Estar aquí no es pérdida de tiempo, es el mejor tiempo en nuestras vidas, porque es un tiempo donde estamos preservando nuestra alma para Cristo en la eternidad. ¿Qué vamos a hacer a la iglesia? Muchachos, ¿qué estás hablando tú? ¿Cómo que qué voy a hacer a la iglesia? ¿Cuántos me están escuchando? La iglesia no es un club. Este es un lugar donde estamos aprendiendo verdades eternas que nos van a enseñar para vivir confiados y tranquilos. Por más dolor que haya. Dice el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá. Dios. Eso no lo dijo San Benito ni José Gregorio. Y a su nombre, ni el negro Felipe, ni el negrito Jackson. Eso lo dijo Cristo y a su nombre. Miren bien, porque este Dios, ¿cuál es el de nosotros? Es eternamente y para siempre. Dios nos guiará aún más allá. Padre Santo, si yo digo esto allá en el cementerio de la Chinita, los muertos aparecen, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Otro, Salmo 116, el verso 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Vamos, anótelos. No, uno va a un lugar de descanso. Sí, descanso, pero ¿en qué sentido? No, porque Eclesiastés dice que la mente es puesta en el olvido. Eso lo expliqué en estos días. Yo no tengo la ley de Moisés, yo tengo la gracia de Jesucristo. Porque la ley de Moisés está en el Antiguo. Y la gracia de Jesucristo sacó la inmortalidad, el Señor mismo. Y a su nombre. Miren bien, el Salmo 116, verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. ¿Ah? Vuelvo y sale una pregunta al aire. Dile al que tiene a tu lado. Mira al que tiene a tu lado y dile, la muerte no tiene poder sobre ti. Pastor, pero es que todos mueren. Humanamente. Pero como te decía cuando empecé, se separó, ¿sí? Este cuerpo mortal va al cementerio, pero tu alma, la que está allá adentro, vienen los ángeles y lo llevan a la presencia de Dios. Mira lo que dice la Biblia al final, allí en la carta de Pedro, segunda de Pedro. Capítulo 1.
Mira este misterio. ¿Qué significa esto que voy a leer? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. ¿Qué se refiere? ¿De qué está hablando? El despertar con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? Como nuestro Señor Jesucristo Pedro también sabía esta verdad. Pedro dice, el Señor Jesús me ha declarado que en breve debo de abandonar el cuerpo. Y hay garantía, hay pruebas. Hubo gente que vino del más allá. Porque si no, entonces nos tocaría leer en el libro de Mateo capítulo 17, donde está la transfiguración, donde Jesucristo se transfiguró y su rostro y su cuerpo se hizo resplandeciente más que el sol. Y se le aparecieron dos personas que hacía bastante tiempo se habían ido de esta tierra. Uno en un torbellino de remolino allí y el otro murió, que fueron Moisés y Elías. Ahora, lo más sorprendente es de dónde salieron Moisés y Elías. Porque hay testigos oculares. Pedro los vieron. Pedro los vio. Y no solo los vio, los reconoció. ¿Cómo Pedro pudo saber que era Moisés y Elías si Pedro no estaba cuando ellos anduvieron en esta tierra? Y no aparece que Jesús le dijo, Pedro, ven acá, te presento a Moisés y Elías. Mira, para que sepas que ellos dos son Moisés y Elías. No. Y a su nombre. Te voy a decir una primicia. Cuando salgas del cuerpo, seguirás siendo tú. Tu mente no será borrada, seguirás siendo tú. Y tus familiares en Cristo que partieron, tus hermanos en Cristo, te reconocerán, sabrán que eres tú. No se te dará nada extraño, tendrás tu propia personalidad y a su nombre. ¿Cómo me explican que Moisés y Elías en el Nuevo Testamento se le aparecieron a Jesús en el monte y conversaron con él? Y Pedro los vio. Y a su nombre. Entonces Pedro también escribe esto que acabo de leer. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como Jesucristo me ha declarado. Amén. En otras palabras, tu vida y mi vida están en las manos de Dios. En las manos de Dios. Y a su nombre. 33 de Salmo. En las manos de Dios. Miren lo que dice. El libro de los Salmos, capítulo 33. Voy a leer el verso 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De la muerte. Y Apocalipsis 6:9 dice, y vi las almas de los que habían sido decapitados bajo el altar que clamaban día y noche. Ya va. ¿Y cómo es que dicen que cuando uno se muere, su mente es puesta en el olvido de lo que dijo Salomón? ¿Será eso cierto? ¿Están aquí o se fueron? Y a su nombre. Para librar sus almas de la muerte. No tendría sentido estar aquí sentado escuchando la palabra, sirviendo a Dios, caminar siempre bajo los principios y estatutos de la Biblia, si no hay, como les decía en otras oportunidades,
Si no hay Dios, no hay diablo, no hay cielo, no hay infierno, no hay demonio, no hay vida eterna, no hay tormento. ¿En nombre de quién nos vamos a portar bien entonces? ¿O por miedo a quién nos vamos a portar mal? Si no existe nada. Pero la Biblia es bien clara. ¿Cuánto me siguen? Para librar sus almas de la muerte. Y Mateo 10:28, Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Cómo ves tú el evangelio? ¿O cómo vives el evangelio? ¿O qué es para ti el evangelio? Venir y sentarte y seguir con el corazón atado, la misma vida pasada igualita, y a su nombre. Que es para nosotros el evangelio del reino de los cielos. Estas verdades que estoy compartiendo contigo hoy, estas verdades, hermano. ¿O será que nosotros vivimos pensando, bueno, lo que dice la gente allá afuera? Vivamos, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Y total, todos somos hijos de Dios. Todos cuando nos morimos nos vamos al cielo. Pero ¿quién ha ido al cielo? Ahora ya va. Yo estoy predicando de un hombre que fue al cielo, llamado Pablo. Y vio y oyó. Y no se le permitió escribir. Y a su nombre. Y te estoy mostrando por la Biblia que hay una eternidad. Y que Jesucristo venció la muerte. Y que tu nombre, si le amas y le obedeces, está escrito en el libro de la vida. Y el día que parta será buscado y será hallado. Y entrarás en la eternidad en gloria con él. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Claro que sí! Oh, como decía estos días. La gente pone el Salmo 91, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. ¿Qué más dice? Me guiará, me confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Verdad que dice? Empieza el Salmo 23 diciendo: Jehová es mi pastor. ¿Sí o no? Alguien lea el verso 4. Mira lo que dice el verso 4. Y a su nombre. Os lo voy a leer para que quede grabado. Salmo capítulo 23. Mira lo que dice. Aunque ande en valle de sombra, ¿qué va a pasar? No temeré. Lo voy a repetir. En el verso 1 la Biblia dice, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. El 4 dice, aunque ande en valle de sombra, pero tienes que empezar diciendo, Jehová es mi pastor. Es Jehová tu pastor, te guía, le obedece, eres oveja del Señor. Caminas tratando de hacer las cosas bien. Porque la gente lo cita. Ahora, esto no tiene ningún poder que la gente lo cite y se lo sepa hasta de memoria. El asunto aquí es que Jehová tiene que ser tu pastor. Y si Jehová es tu pastor, entonces el diablo se fue de tu vida. Y al irse el diablo se fue la amargura, el odio, el rencor, la raíz de lo que sea, todo malo. Si Jehová es tu pastor, naciste de nuevo, Cristo es tu Salvador, caminas en la luz y a su nombre. Entonces, aunque andes en valle de sombra, no temerás. ¿Por qué? Porque el Señor es tu pastor. ¿Entendieron eso? No es un eslogan. No es un eslogan para colocarlo en la pared. ¿Verdad?
y hacer todo tipo de maldad, de creer en todo tipo de imágenes, ser tremendos idólatras, mentirosos y ladrones, adúlteros y fornicarios. Pero también dicen que Jehová es su pastor y a su nombre. Necesitamos nacer de nuevo. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento. Romanos 14. Bueno, aquí hay otro bombolón. Pablo nuevamente escribiendo. El versículo 8 de Romanos 14. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Esto es verdad. Vives para el Señor. O vivimos para el Señor o para nosotros mismos. Y a su nombre. Repito. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿qué más dice? Para el Señor. No te perdiste. Levanta la mano los que han nacido de nuevo aquí. Y los que no, pase y reciba a Cristo corriendo. Y a su nombre. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, no, ese pedacito no le gusta a nadie. No, hay que hay viejas de 99 años, no tienen dientes, no hablan. Hermano, ora por mí. Esta vieja no se quiere ir con Cristo ya. No, yo no voy a orar nada. ¿Quién más quiere vivir si está en sobretiempo? Vamos, iglesia. ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué? Por lo que pasó el domingo pasado, que se desapareció un montón de gente y no vinieron a la Santa Cena. Se me salió. ¿Sabe qué, Feliciana? Prefieren no comer la Santa Cena, pero no quieren cambiar sus vidas. Ahora les voy a decir algo. Si usted sigue en esa condición, se perderá. Porque está rechazando el sacrificio de Cristo. ¿Qué debo hacer? Arrepentirse, dejar lo malo y tomar, dice la Biblia. Ya me salí del tema. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos del Señor, apláudale a Él, aleluya. Vamos, vamos. Fuerte, vamos. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así que ya no se acueste con un ojo abierto y uno cerrado. Dios mío, los diablos me jalan los dedos. Escucho sombra. El corazón se me quiere salir. ¿Saben por qué pasa todo eso? Se lo vuelvo a repetir. Porque no están caminando bien con Dios. Están asombrados y asustados y tienen el cartel hacia atrás. Jehová es mi pastor. Pero eso es pura mentira. ¿Qué es lo que debo hacer, pastor? Diga conmigo, arrepentirme y convertirme. Dice la Biblia, el que se arrepiente y se aparta. Si usted no se ha arrepentido, o mejor dicho, si usted no se ha apartado es porque nunca se ha arrepentido. Usted lo que tiene es remordimiento como Judas. Pero no se ha arrepentido. Y la única forma de cortar con esa cadena y con ese espíritu que te asedia es de rodilla. Parándote firme y diciéndote, si yo continúo con esta vida, me voy a perder. Y a su nombre. Tienes que decidir. Y a su nombre. Porque este es el centro de este mensaje. Si es verdad, Jesucristo venció la muerte. Pero de los dos ladrones se salvó uno. Y esos dos ladrones representan dos tipos de humanidad. O de personas en el mundo. El que cree y el que rechaza. Y Jesús en el medio como salvador, como intercesor, como mediador. Mira que eso lo estoy diciendo por el Espíritu. Pascua la semana pasada, la antepasada nuevo nacimiento y hoy la eternidad. Hablando de la muerte de Cristo Jesús. La venció. Amén. Vamos a colocarnos.